introducción como tal. Así. ¿Está grabando o no? Así, bueno. Ay, pues yo le hice grabar y no escribir. Bueno, entonces ahora sí. La idea es que hoy conversemos en torno a los dilemas que pues ya más o menos lo trabajamos la última vez, qué reflexiones nos dejan, qué temas alcanzamos a trabajar y otro tema interesante que veníamos trabajando previamente, que es la idea de bienestar y justicia en el marco de la ética. Hoy pues les comento que una cuestión que se llama el coloquio unadista. El coloquio unadista es una reunión de docentes pues que gira en torno a diferentes elementos de investigación y desarrollo de las diferentes escuelas. Y nos encontramos, pues no solo es el curso de ética para pregrado, la universidad tiene distintos cursos de ética, tiene uno que se llama ética y ciudadanía, tiene otro que es ética para niveles técnicos y está la ética para pregrado. Y estábamos reunidos con la gente de ética y ciudadanía, con los profes, conversando sobre el tema ético y el tema de cómo lo ético afecta a lo educativo, particularmente en las jornadas curriculares de los colegios. Y estábamos como planteándonos el tema, ¿no? ¿Qué es lo que se enseña en la ética de los colegios? ¿Por qué muchos estudiantes cuando salen con una idea de ética y la meten como, por ejemplo, un curso pues transversal, muchas veces no están familiarizados con las lecturas o encuentran dificultades con las lecturas o encuentran dificultades con los conceptos? Y tiene que ver con que el tema ético es una palabra que se ha banalizado, pero no es lo único que se ha banalizado. La última vez que tuvimos el conversatorio, por ejemplo, hablábamos de la banalización de la idea de felicidad. De hecho, de la Cortina, volviendo al tema de ella como teórica de la ética, decía que la felicidad, pese a que Aristóteles hace 24 siglos, dijo que la felicidad eso es algo a lo que se inclina el ser humano, una inclinación del ser humano es ser feliz. De hecho, tememos hablar de la palabra felicidad, eso lo discutíamos la vez pasada, y ahorita la gente tiende a hablar de calidad de vida, calidad de vida. Y si uno mira ese concepto de calidad de vida, termina siendo algo pequeño. O sea, me conformo con lo mínimo. Tener calidad de vida es yo conformarme con el sustento, con el alimento, pero esas cuestiones de pronto que alimentan al espíritu, que alimentan la humanidad, pues las vamos dejando como allá. Entonces, por ejemplo, la música, pues, hay unas reflexiones maravillosas que decían, el tema del arte, por ejemplo, la música es anterior a la palabra en el ser humano. Un niño, usted le entiende un ritmo y usted le pone una canción de cuna al bebé para que se duerma. El niño o la niña puede sentir un ritmo y el niño lo baila, se mueve al son de la música, maneja los tiempos. Es anterior a la palabra, el arte es anterior a la palabra, la expresión gráfica es anterior a la palabra. Pero ese tipo de cosas en las que radica muchas veces la felicidad, la vamos dejando a un lado, a un lado. Entonces ya no hablamos, por ejemplo, de ética de la empresa, ustedes que están en formaciones técnicas, sino que hablamos de responsabilidad empresarial. Y entonces ahí se va sacando de un lado la parte de la felicidad, que es un concepto capital cuando hablamos de ética realmente, y los dos que titulan esta discusión, que es bienestar y justicia. ¿Sí? El bienestar está emparentado con mi cosmovisión, con lo que yo considero que es lo bueno y para quién es lo bueno. Lo justo es una idea mucho más amplia. Entonces uno dice, bueno, ¿y la justicia quién la define? El tema del derecho. Ahora, de pronto, uno de los grandes paradigmas que definió otra forma de justicia fue el tema de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos, pues saben que fue la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los grandes vejámenes. Pues bueno, es una declaración donde básicamente los derechos humanos es una persona por el hecho de ser persona, o sea, por el hecho de existir, por el hecho de ser un humano, es un sujeto de derechos. No es un problema ni étnico, ni económico, ni de nacionalidad. No, el ser humano por ser humano tiene que estar sujeto a una idea de derecho. Y eso, pues, aunque no parezca, es una revolución impresionante. O sea, algo que debería ser tan evidente, pero yo no sé, por ejemplo, ustedes han visto el tema de la segregación racial en Estados Unidos en la década de los 50. Por ejemplo, las personas afro no podían compartir el mismo transporte público que las personas caucásicas. Era permitido que compartieran el mismo tipo de bus. Entonces, este tema ahí es donde salió líderes activistas como Parks, que fue la mujer que resistió y se montó en un bus y dijo, yo aquí no me van a bajar porque yo soy un ser humano igual que los demás. Pero eso que vemos como tan normal, pues sí, pues ser humano por ser humano tiene derechos. Eso no era así antes de la década del 50. Fue bastante complejo porque el tema de los derechos humanos, la esclavitud, de hecho todavía hablamos de esclavitud, pero la esclavitud es un tema que también durante muchísimo tiempo se legitimó. Entonces, ese tema de los derechos tienen que ver con reflexiones éticas. La ética está relacionada con la idea de justicia.
La idea de justicia está relacionada con una idea de lo universal, ¿sí? No de lo que yo crea, ni de lo que a mí me parezca, ni de lo que a mí me beneficie. Eso es bienestar. Yo procuro mi bienestar, ¿sí? Mis cosas. Pero la ética es una idea de justicia que está mucho más allá de eso, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con un claro capítulo de los derechos humanos. Entonces, eso lo vamos a problematizar porque los mismos derechos humanos son escandalosos. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes saben quién es Nayib Bukele? ¿Les suena? Es el presidente de Honduras, si no estoy mal. Ajá, sí, 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 El Salvador. Eh, Eso, El Salvador. el hombre abrió un debate enorme en materia de derechos humanos, enorme, enorme, y tiene su fanaticada y tiene su detractación, pero lo interesante de Bukele es el ejercicio, por ejemplo, hay una cosa que llama el Estado de Derecho, Colombia es un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene que ver que es un Estado que tiene que garantizar los derechos. El tema es derechos para quién, y qué pasa cuando alguien vulnera los derechos de otros. ¿Puedo cometer injusticia con el que ha sido injusto? ¿Quién tiene la potestad de determinar eso? Y entonces se hizo el gran debate, que es un debate gigantesco. Yo, por ejemplo, no soy capaz, tuvimos hace un año un conversatorio con un semillero de investigación de la universidad sobre el tema de derechos humanos y Bukele, y es un debate muy complejo. Pero yo no sé si, por ejemplo, ustedes sabían primero lo del estado de sitio, lo que hizo Bukele, pues de fortalecer el ejército y el tema de la fuerza pública, que la fuerza pública tiene una acepción muy curiosa. Walter Benjamin decía de la policía que la policía, entendida como policía, es aquel cuerpo armado que ejerce el derecho desbordando el derecho. Es decir, lo que evita, que es la violencia, la coacción, ¿sí? Él tiene que desbordar el derecho para proteger el derecho. Termina siendo paradójico. Lo mismo los estados de sitio, y eso es un dilema ético. Entonces, lo que hizo Bukele fue tomar el país, militarizarlo, capturar a cuanta persona se atraviese con el tema pues de las pandillas, que es bastante grave. Creó megacárceles, los tiene allí, pero allí es donde va el debate de los derechos. Esas personas, por ejemplo, Nayib Bukele les ha dicho, si no se entregan, no les doy comida, por ejemplo. Les quito el almuerzo, ya les quité el desayuno, les quito el almuerzo, les quito la comida. Y si siguen cometiendo delitos de los que están encarcelados, entonces le quito la proteína de la comida y les doy solo un plato de arroz en todo el día y los dejo sin agua. O sea, es como, entonces uno dice, caramba, claro, tiene sus seguidores que dicen, el que hierro mata, hierro muere, ojo por ojo, sí, sí, todo, pues si ellos son violentos, también es importante que el Estado actúe con violencia, pero ¿hasta qué punto se le puede permitir al Estado traspasar los límites de la violencia? También entendiendo que dentro de esas cuestiones también caen personas presuntamente inocentes, personas pues que también están en esa situación. Es lo mismo que el derecho legítimo y el derecho positivo. Por ejemplo, en Colombia ustedes saben que tenemos el conflicto más antiguo del continente. Y hay zonas de ese momento del país que están totalmente, el Estado está cooptado, donde están, bueno, grupos armados, sean insurgentes, paramilitares, pero entonces tienen cooptado el Estado y dominan la contratación y deciden quién es el que se lanza y deciden quién es el que gana y son los que implantan justicia. Pues, para nadie es un secreto en Colombia que hay sectores donde la justicia es de los grupos armados. Quién abre, quién cierra, quién se le cobra impuestos, a quién se puede matar, a quién se puede secuestrar, a quién se puede amarrar. Eso, y ellos reivindican, sobre todo cuando son movimientos armados políticos, reivindican una justicia. Dicen, no, nosotros estamos actuando a partir de una justicia legítima y lo enmarcan en el derecho internacional y lo enmarcan en el derecho a la rebelión y dicen, nosotros estamos acá haciendo un ejercicio. Y los otros dicen, sí, nosotros también estamos haciendo justicia porque estamos protegiendo los capitales privados y los temas privados y entonces todos parten de una plataforma de decir, estoy actuando bien, lo que hago tiene un fundamento. Pues la mayoría de los momentos que tienen temas políticos, pero eso no deja de ser polémico, ¿no? El tema de la violencia siempre es desbordar el derecho para defender, proclamar o proteger un derecho. Entonces, en ese orden de ideas, los derechos humanos se vuelven un tema fuerte. Por ejemplo, el tema de la vida con el tema del aborto, que fue el que más se trabajó en esta parte del curso. ¿Qué es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién tiene el derecho a la vida? Y sobre todo, ¿quién tiene derecho a decidir sobre esa vida? ¿Sí? Y ahí es donde la reflexión ética pasa a niveles bioéticos, pasa a niveles de legislación, pasa a niveles democráticos, porque finalmente la gran pregunta es esa gran reflexión y esas grandes conclusiones finalmente no son tampoco unilaterales, ¿no? Hay unas cuestiones bastante diversas. Entonces, a propósito del tema de los dilemas éticos,
los dos, pues con el trabajo que cada uno hizo, me gustaría mucho que dieran como la síntesis de a qué conclusión llegaron. A los dos los vi muy activos, muy argumentativos. Y finalmente, a la luz de los dilemas, ¿cuáles fueron esas conclusiones? ¿Quieres? Empieza Duan, si quieres, o Santiago, el que tenga más a la mano la idea. Mm, bueno, Sí, yo Santiago, arranca. sí, profe, pero es que no sé, no entiendo bien la pregunta. O sea, conclusión sobre dilema. Exacto, o sea, finalmente con tu estudio del dilema ético, tú trabajaste el aborto, ¿cierto? Sí, sí. Al fin, ¿cuál fue tu conclusión, o sea, respecto al tema del aborto? ¿Qué concluyes frente a eso? Bueno, yo estuve haciendo después de lo escrito, porque pues bueno, el ejercicio nos invitaba a redactar un dilema, Ujú. pero no se queda ahí, trasciende, te deja eh, cosas en la mente. Y sí he estado bastante reflexivo y esos espacios en los que la mente divaga, me hago preguntas y estos días he tenido que atravesar por momentos relacionados con una exhumación de un ser querido y participar en cosas así me llevaba esto a hacerme, a tratar de responderme esa pregunta de qué es la vida, qué es lo que podemos considerar vida y eh, me respondí a mí diciéndome como que pues si carezco de conciencia, tal vez como el cuerpo que estaba en ese cajón, tal vez como un feto en un útero, tal vez como un paciente en estado vegetativo en una cama. eh, no, no me considero vivo, no, yo no me podría considerar alguien con vida, ¿sí? Entonces dije, bueno, esto me ayuda a tomar una decisión más fácil en el caso de que me enfrentara a ese dilema, ¿sí? Entonces, siento que la conclusión es que entre más claros tengamos los conceptos como este de la vida, más fácil podemos enfrentar el dilema, ¿sí? Lo difícil en este caso sería em, venderle mi argumento a la sociedad, porque es polémico, Vale. no es algo que fácilmente lo vayan a entender otros, personas llenas de sentimiento hacia su ser querido que está en estado vegetativo, que saben de historias de personas que se han recuperado y se han levantado y han tenido una vida plena después de superar su estado vegetativo. Venden esperanza, pero realmente yo siento que eh, el punto está en que o sea, lograr un consenso en la sociedad el, sobre la definición del concepto en De discusión vida. de vida, sí, o para el dilema que sea que se presente. Definir los conceptos, lograr que en la sociedad haya un consenso acerca de algunos conceptos es muy complejo. Y realmente desde mi individualidad, para mi satisfacción, resolver esa cuestión de que para mí, ¿qué es la vida? Me facilita mucho enfrentarme al dilema y resolverlo, pero se pone mucho más complejo cuando es alguien, eh, es un sujeto de la sociedad, cuando la exclusión está sujeta a que la evalúe el conjunto de la sociedad, pues no, yo no, yo no podría dejar de enfrentarme al cuestionamiento de diferentes sectores de esta sociedad, ¿sí? Es Igual muy tendría interesante que porque enfrentarme mira, ahí. mira algo que puede complementar mucho tus reflexiones y las reflexiones entre más se ensanchan, más alimentan el espíritu. La idea
de este tipo de cosas no es buscar tampoco soluciones, ¿no? Son temas irresolubles, son temas pues que ya se definen en otros estándares. Pero, por ejemplo, el tema de la vida como conciencia, ahorita hay un gran debate muy fuerte al seno de la ética, o sea, ya, de hecho hay un movimiento que se llama ética de los animales. Ya el tema la vida, porque siempre que entendemos el concepto de vida, también lo asociamos a la vida humana. Pero entonces la vida de lo otro y de los otros, y más allá de los animales, uno pues el debate sobre si tienen conciencia, hay dos formas de definir conciencia, con S y con C sola, discernimiento entre el bien, entre el bien y el mal y la capacidad de discernir. Bueno, hay gente que defiende la conciencia de algunos animales. Eso es bastante complejo, ¿no? Pero un tema importante, por ejemplo, el concepto de vida desde el punto de vista biológico, que va, por ejemplo, a las plantas. Listo, es que tienen células, tienen estructuras, puede que no tengan sistema nervioso, pero eso es una expresión de vida porque nace, crece, se reproduce. Es muy interesante cuando una estrella, porque tú ya no solo es el concepto religioso ni el concepto simbólico, sino también el concepto biológico. El debate termina siendo, bueno, ¿y qué termina siendo la vida? Y si es la suma de las partes, ¿cómo sumamos esa cantidad de partes tan compleja, ¿no? Es bastante interesante ese enfoque que le das de la vida, o sea, porque también podríamos decir, la vida solo es para quien es consciente de que está vivo. ¿Y quién está consciente de que está vivo? Aquel que tiene conciencia de la muerte. ¿Cuál es el único ser vivo que tiene conciencia de la muerte? El ser humano. Decía Heidegger que el gran problema de la filosofía mundial es que el ser es un ser para la muerte y los seres humanos estamos a eso. O sea, somos los pocos. Un perro no se preocupa por envejecer y morir. El perro sigue su ciclo biológico y sigue su comportamiento, pero reflexionar en torno a la muerte y empezar a crear símbolos es complejo. Miren, no sé si ustedes alguna vez han visto un tema muy polémico que se llama pues sí me parece polémico que lo estén haciendo turístico, pero es un ritual de 3000 años, que son los funerales tibetanos. ¿Lo han llegado a ver? No, profe. Los funerales tibetanos tienen una cosa muy interesante y es que llevan a los seres queridos a que lo devoren buitres. La persona fallece y la persona no la entierran, sino que la llevan a una montaña. En la montaña van unas personas, pues los chamanes, por decirlo así, rajan el cuerpo con cuchillos, les hacen cortadas, y los buitres llevan tantas generaciones devorando cadáveres humanos que los buitres ya saben, pues el animal ya también aprende a seguir. Cuando ven llegar la gente, los buitres se apilan. La persona se corta y se deja. Los buitres están tan habituados a comer cuerpos que en 15 minutos dejan nada más los huesos. Y es por entonces, claro, eso, dijo, pucha, eso desde el punto de vista de la moral, de la ética, de la moral ascética, del culto a los muertos, a propósito pues del tema de lo que contabas de tu ser querido y las exhumaciones, son rituales simbólicos, ¿no? Son rituales simbólicos que son bastante curiosos porque éticamente uno diría, pero ¿cómo se le ocurre a alguien dejar el cuerpo de su ser querido a merced de los buitres? También tiene que ver con las diferencias culturales. No, es muy interesante. Duván, ¿qué pudiste concluir de tu ejercicio? Yo como para darle dinámica al foro hablé sobre el dilema ético de la inteligencia artificial, ¿no? Ah, qué bien. Entonces, entonces pues, pues expuse pros y contras pues para llegar a una conclusión propia. Ujú, Digamos que en cuanto a los pros es que se automatizan, se están automatizando muchos procesos. También hablé sobre áreas con el tema de seguridad que se implementan y se complementan para dar mayor seguridad. También cité uno que otro eh, eh, personaje pues que está muy metido en el tema de la inteligencia artificial, como es Elon Musk, o también en su momento Steve Hawkins, también habló sobre la inteligencia artificial y así muchos otros. En cuanto a contras, bueno, también hay que ver las dos caras, ¿no? Y pues así ujú. como unas personas aprueban la inteligencia artificial, otras no. Bueno, y lo principal que encontré fue que a la mayoría de personas o grupos de personas le temían más al desplazamiento laboral,
¿sí? Digamos que la inteligencia artificial ha acabado mucho con procesos operativos que pues usualmente lo hace un ser humano, ¿no? Claro. Em, ¿Qué más así en cuanto a la parte negativa? Bueno, también, así como muchas empresas apoyaban la seguridad, otras no la desaprobaban por temas de suplantación o por temas de desarrollo tecnológico que, pues, digamos, para poder desencriptar algún sistema de seguridad y demás. Y pues mi conclusión con respecto al tema de la inteligencia artificial es que creo que de las dos partes, tanto la positiva como la negativa, hay que sacar algo enriquecedor, ¿no? Pues porque creo que el mundo va evolucionando y cada cosa pues marca un, un, ¿qué? Pues se me fue la palabra. Marca algo que distingue la época, ¿sí? Entonces creo que la inteligencia artificial depende de cómo la usemos, ¿no? Sí. Siento que si se usa creo que la responsabilidad es nuestra, ¿sí? La responsabilidad de qué controles les vamos a dar, si digamos, cuando tocan en la parte negativa del desplazamiento laboral, siento que de pronto sí se acaben algunos cargos operativos, pero puedan que nazcan otros, ¿sí? Entonces creo que obligan más al ser humano a estudiar más el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué más espacio toca? Ah, bueno, estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Steve Hawkins y dice que si no se tiene control adecuado a la inteligencia artificial, podría ser un riesgo para la humanidad, puesto que no se están teniendo los controles, ¿sí? Entonces creo que eso es lo que me llevó a la conclusión de que estamos en el momento óptimo para empezar a mejorar, ¿sí? A que sea más equitativo, pues, esta nueva tecnología. Pues básicamente fue algo así. Perfecto. No, mira que das un debate muy interesante que es los fines. ¿Con qué fin se va a utilizar? Ahí es donde está el dilema ético. Yo también comparto que la inteligencia artificial por sí misma no es mala. Pues de hecho es un avance de la ciencia, de los algoritmos, la utilizamos en nuestra vida cotidiana. Puede tener muchas funciones positivas. eh, Así como otras negativas, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales que está demostrado que están generando más dopamina en los cerebros que la cocaína. Entonces, eso tiene que ver con el mercado, con el tema de la intimidad, o sea, todo ese tema que usted, un celular, yo creo que para nadie es un secreto, lo que pasa es que cada vez lo naturalizamos más, que si ustedes usan redes sociales, ustedes están hablando, ay, qué bonito comprarme un parlante, y al ratico Instagram o Facebook o lo que sea le está diciendo, mire, parlante, parlante. Y cada vez más vamos naturalizando ese contacto con la tecnología. Eso es inevitable. ¿Vale? La inteligencia artificial es inevitable. Pero entonces el tema ético ahí, la discusión sería medios y fines. ¿Sí? Entonces, volviendo a la ética kantiana, nos decía, trata a todos como si fueran un fin en sí mismos, nunca como un medio. Cada quien tiene el proyecto, como decía Aristóteles, de 24 siglos, la aspiración a ser feliz, a abrir el camino de su bienestar, ¿sí? De tener autonomía. Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial quizá viene siendo en que en lugar de ser una herramienta para nosotros, nos empiece a instrumentalizar. Eso es un problema, por ejemplo, grave que tenemos en materia de educación. Claro, tiene las inmensas ventajas. Por ejemplo, un tema interesante de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías y el acceso. La UNAD hoy tiene 233.000 estudiantes. Es la única universidad que tiene esa cantidad de estudiantes. Y lo más interesante es que tiene estudiantes en territorio a los cuales no se les obliga a salir del territorio y puedan desarrollar su ejercicio profesional, investigativo, académico, laboral en sus territorios. Entonces, como en la plataforma inteligente, el megasistema, por ejemplo, en el caso, pues poniendo un ejemplo concreto con la universidad, permite eso. Entonces, yo hablaba, por ejemplo, con unos compañeros de sociología de la universidad, unos profesores, y me decían, somos el único programa de sociología que permite a los sociólogos en potencia en formación hacer sus investigaciones, sus rastreos, sus abordajes de comunidad en territorio, porque no los debemos venir ni a Bogotá, ni a Cali, ni a nada.
allá, donde estén, en el Guainí, en el Bichada, en el Cauca, en Arauca, donde estén, allá pues, caramba, qué interesante, o sea, sí, hay unas grandes ventajas que nos brinda la tecnología, por ejemplo, en materia de educación, pero también nos está dando retos, ¿no? El reto, por ejemplo, ahorita de los ChatGPT, y ese reto, me gusta lo que dice Duan, termina siendo una decisión personal. Si yo en lugar de hacer un ensayo, si yo en lugar de hacer mi actividad, de darme la oportunidad de escribir, de pensar, de investigar, pues le digo a ChatGPT, hágalo, pues lo hago, pero entonces me estoy falseando a mí mismo mi proceso formativo. ¿Qué es lo antiético de ello? Que si nosotros creemos que la educación es simplemente un medio, es decir, que yo simplemente me educo porque necesito un trabajo, necesito cualquier cosa, no quiero tener reflexiones hondas, no quiero encontrarle sentido a estudiar la cotidianidad, sino que simplemente es un instrumento y no me apasiona aprender, pues entonces finalmente se está cayendo en esa pérdida de la autonomía. Lo que hace la inteligencia artificial educando por ti, finalmente uno nunca la nota debería ser el problema educativo. O sea, el problema educativo no es que yo saque un 4, un 5. Pues claro, eso es importante, pero el fin es cómo me relaciono yo con el conocimiento, cómo me relaciono yo con una lectura, cómo me relaciono yo con una conferencia, cómo me relaciono yo con lo que escucho, en qué estoy de acuerdo, en qué estoy en desacuerdo, cómo ayudo a dinamizar mi relación con el conocimiento. ChatGPT nos está negando eso. ¿No? Ensayo sobre el último ensayo sobre ética. Él le da un ensayo a la machera, pero le está quitando autonomía. Usted es una persona que a la hora de la vida práctica simplemente se va convirtiendo en un instrumento del sistema. Y eso es humanamente complejo. Claro, eso me da bienestar, entre comillas, ¿no? No es justo, pero bueno, saco una buena nota, ahorro tiempo, cualquier cantidad de cosas. Pero entonces es la sociedad del cansancio. Nosotros tenemos una gran paradoja. Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio, que nosotros vivimos sobreexplotados y entre más nos explotamos a nosotros mismos, más realizados nos sentimos. Una paradoja bárbara, pero lo hemos naturalizado tanto que sí. Entonces ya no hay tiempo, ya el celular todo el tiempo, que el trabajo, que yo tengo 2, 3, 4 trabajos porque es que necesito plata y la plata necesito porque mi idea de felicidad y mi idea de éxito es poder consumir y consumir. Entonces, cuando me exploto totalmente, cuando no tengo una pausa para meditar, para pensar, para debatir, para leer, para formarme, para informarme, para compartir tiempo de calidad y crecimiento con mi familia, para mejorar mis círculos sociales. No, me esclavizo al trabajo, me exploto, pero tengo un buen carro. Me esclavizo al trabajo, no me quedan ni 2 horas para mi familia, pero tengo el iPhone 15. Entre más me exploto, más me siento realizado. Y cuando llegamos a ese punto de fatiga, que es algo ya yo que lo veo ya como una paradoja, como un complemento a lo que dice Byung-Chul Han, es que cuando llegamos a este punto de ocupación, buscamos que las máquinas se ocupen de parte de esas tareas y de esa forma pasamos de la fatiga a la inactividad mental. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Deshumaniza el trabajo, deshumaniza la educación, nos deshumaniza. Y eso es un riesgo ético enorme, 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 enorme que existe, porque de todas formas, las grandes, lo decíamos las tipas pasados, el capital humano es lo que genera sociedades en desarrollo. Las sociedades que están avanzando en esos grandes temas de investigación son sociedades que invierten el 8% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, 4 puntos del Producto Interno Bruto en educación. ¿Ustedes saben cuánto invierte Colombia de su Producto Interno Bruto en ciencia e innovación y tecnología? Hagan así un cálculo. La que más invierte está invirtiendo más o menos el 8% del Producto Interno Bruto. Calculen cuánto invierte Colombia en ciencia, tecnología e innovación. ¿El 1? ¿Alcanza el 1? El 1. Dubán, ¿cuánto calcula? Uy, la verdad, esa pregunta sí. Pero sí, yo creo que también podría estar como en el rango que dice el compañero Santiago. Les voy a decir 0.25. Uy, Dios. 0.25 se invierte en ciencia, tecnología y educación. Y la gran paradoja de la inversión en ciencia, tecnología y educación es que gran parte de los fines de la investigación tiene que ver con fines militares. Generalmente los cuerpos militares
independientes y transnacionales son los que más invierten en ciencia y tecnología. Por ejemplo, el país que más invierte en ciencia, tecnología e investigación del mundo, a ver, ¿cuál creen que es? Que ahorita está muy Estados en boga. Unidos, ¿Cuál? No. Otro que está ahorita muy sonado, muy sonado. Suena Israel, mucho por estos días. ¿Cuál? Israel. Israel. Israel junto con Corea del Sur son los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación. Y ustedes ven que Israel tiene, creo que es el quinto o el sexto mejor ejército del mundo, los grandes potencias. Entonces, esa es la gran paradoja. Un gran pensador que se llamó Alexander Grothendieck. Alexander Grothendieck fue un hombre muy particular porque no era un buen estudiante, era demasiado inquieto, era, era insoportable. Y el hombre de una universidad en Francia, y como no lo soportaban, un día le dijeron a Alexander Grothendieck que quería estudiar matemáticas, y por hacerle una broma de mal gusto, un profesor le entregó 14 paradojas matemáticas. Y le dijo, lléveselas. Si las resuelve, le doy un mes para que la resuelva. Si la resuelve, le damos el ingreso a la universidad. Eran paradojas matemáticas, llevaban más de un siglo sin tener ninguna solución, nadie era capaz. Resolvió las 14 paradojas en menos del mes. Los grandes genios de la humanidad. Ahí ya cambió, como así que la resolvió, revisaron, sí. Y él la resolvió sin saber que eran paradojas. Él pensó que le habían dado unos ejercicios, un examen de admisión, y resolvió las paradojas. Alexander Grothendieck fue además un gran humanista, un hombre que revolucionó la ciencia, revolucionó las matemáticas, evidentemente por el gran nivel de teorías que estaba trabajando en el mundo de la ciencia, pues el hombre empezó a ser financiado y empezó a trabajar el de Vivre Survivre, se llamaba Vivir y Sobrevivir. Era una fundación que él tenía, era como su organización muy enmarcada en el humanismo, en la evolución del pensamiento con fines del humanismo. Alexander Grothendieck renuncia a la ciencia y renuncia a cualquier investigación cuando se dio cuenta que el mayor financiador de sus investigaciones era el Ministerio de Defensa de Francia. Eran los que más plata le ponían al man, porque eran los que usaban la tecnología y los grandes avances de la matemática con fines militares. Y eso pues le dio un debate ético impresionante. El man no pudo digerir que el pensamiento se prestara para la muerte. Y el hombre en ese orden decidió volverse un ermitaño. O sea, él se retiró de la vida pública, se retiró de las investigaciones y la última vez que lo vieron con vida fue vagando de vereda en vereda, quedándose en casas campesinas. O sea, el hombre, eso lo reventó. Entonces, miren todo ese gran entramado de reflexionar lo cotidiano. Mira, otro tema de la inteligencia artificial. Duan estudias técnico en audio, ¿cierto? Sí, señor. Yo soy músico y en estos días estaba grabando unas guitarras. Y un amigo de un celular, desde un celular me dice, bájate esta aplicación, BandLab. BandLab es gratuita en el celular. Bueno, BandLab. ¿Y qué hago con BandLab? Métale una de las grabaciones y dele en masterizar. Masterizar. Metí una guitarra, metí masterizar. Usted verá si la masteriza ecualizada por usted mismo o ahí le da unas opciones. Que le suene tipo cassette, que le suene ta ta ta, que le suene pa 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 pa. Dele un clic. Más se demora usándole en clic que la pista en masterizarse. Y se lo presenté al técnico de audio que me estaba haciendo la grabación y el hombre no podía dar crédito a lo que escuchaba. Pero imposible, o sea, es increíble, ¿no? En un momentico ecualizó sonidos, equilibró agudos, puso fondos, o sea, la masterizó en 2 segundos. Entonces, hablábamos de eso, caramba, ¿cómo es posible que una cosa gratis se demora un segundo en hacer un arreglo? Pues obviamente eso no reemplaza la parte humana, el diálogo y demás, pero sí hay cada vez un acercamiento más de la tecnología. Hay de hecho ya profesiones que se dice que van perdiendo vigencia. Hay un riesgo grandísimo. Yo soy escritor y los escritores estamos corriendo un riesgo grandísimo. Se le dice a una inteligencia artificial que le haga un cuento, lo hace. Y si usted paga y le pide que haga tal cosa con citas, le hace un escrito académico. Me leí un artículo interesantísimo que decía que ya está comprobado que una tesis de grado con inteligencia artificial se hacen en un fin de semana. En un fin de semana. Una evolución de la educación va a tener que ser acabar con las tesis de grado. Con inteligencia artificial, sabiéndola utilizar, hace una tesis de grado en un fin de semana y la hace original, de ceros.
Entonces, ¿dónde retorna eso? Bueno, entonces, ¿dónde estamos llegando? O sea, estamos llegando a un punto donde pensar es cada vez, o sea, nos dedicamos a autoexplotarnos y a no pensar, pues nos estamos deshumanizando. Ese es como el gran debate que hay en torno a eso, y por eso es que las grandes sociedades que tienen su capital humano le apuestan tantísimos recursos al pensamiento crítico. Yo no sé si la vez pasada hablamos de cómo educan en Japón. Yo les comenté más o menos cómo se educa en Japón, ¿o no? Sí, Nos sí, señor. alcanzaste a mencionar como que hay una gran diferencia Sí. entre la educación de aquí con la de allá. Por ejemplo, en Sí. Japón un profesor no puede tener más de 2 estudiantes. No puede. O Ujú. sea, ellos tienen determinado que un profesor es útil para 12 estudiantes. 12. No pueden ser más. O sea, ya se sabe que más no los va a atender. Ya va a ser es un niñero. Yo he sido profesor de colegio, 60 estudiantes. Es prácticamente imposible. 60 en un aula y usted le entregan 5, 6, 7 aulas como profesor. Usted termina dándole clase diario a 300, 300 es imposible. O sea, lo único que va a hacer es medirles una serie de competencias y la educación se convierte en dele la razón al profesor y pasa, deme la razón. Si usted me da la razón, pasa, si no, no. Y eso, entonces, no es una educación para la autonomía. El tema, por ejemplo, de la educación que quita la autonomía es complejo. En Japón, por ejemplo, hacen educación vocacional. En cierto grado, diga un noveno o décimo, el equivalente a Colombia, ya los empiezan a guiar por lo que les gusta o por lo que van mostrando afinidad. Este tiene afinidad para la música, este tiene afinidad para el atletismo, este tiene afinidad para las matemáticas, este para el lenguaje, y los van de una vez acercando a su orientación y gusto vocacional. Aquí nosotros elegimos una carrera en muchas ocasiones y la familia rodea una decisión, es decir, pero que le dé plata. No vaya, por allá no vaya de una huevona que lo deje morir de hambre. No, algo que rente, algo que dé plata. Entonces, ya vamos viendo que ese espíritu, ese sabor del saber se va perdiendo, mientras que las sociedades desarrolladas sí le invierten demasiado a cultura ciudadana, desarrollo ciudadano, capital humano, capital científico, capital educativo. Crean su riqueza en su gente. A nosotros nos instrumentalizan para que seamos una expresión de Aristóteles muy particular, que era la diferencia entre un esclavo y una pala, es que el esclavo se mueve solo, a la pala hay que moverla, pero son iguales, no piensan, no sienten. Claro, eran sociedades esclavistas, es la época, ¿no? Pero es lo que, palas que se mueven, palas que se mueven. Es una metáfora que yo he trabajado y me parece que es compleja y por eso estos cursos de ética son tan importantes en cualquier profesión. Por eso cuando hay gente que dice, pero es que si yo estudio ingeniería o yo estudio técnico de audio o yo estudio cualquier otra cosa, ¿yo por qué tengo que ver ética? Si es como filosofía, es como si, ¿para qué? Para esto. Porque el problema es que reflexionemos en torno a nuestra vida y nuestra profesión o nuestra decisión profesional hace parte de una decisión de vida. Entonces, es problematizar la cotidianidad. Sí, cuéntame, Santiago. Quisiera aprovechar esto último que dices porque siento que ayudaría a recoger un poco de las ideas que me han venido surgiendo con escuchándote y es que iba también lo que escuchaba de Duan en torno a lo que se dice la inteligencia artificial. Y uno podría pensar que todas estas profesiones que van a venir siendo desplazadas, todo lo que se ve como apocalíptico con la llegada de la inteligencia artificial, puede ser precisamente ese episodio que necesitamos para volver a ese, liberarnos las palas que nos movemos solas y podernos dedicar al ocio de la escuela, recogiendo las palabras que nos decías en el CIPAS pasado, de que escuela, ocio estaban vinculados y eventualmente se podría presentar estas personas que hoy no tienen tiempo porque sus 2 trabajos no le permiten dedicarse a hacer ejercicios reflexivos, no entienden para qué en una carrera profesional se les dicta una materia que los invita a reflexionar. ¿Para qué si mi tarea es ser una pala que se mueve sola?
¿sí? Pero cuando ya no se necesiten palas que se muevan solas, ¿a qué me voy a dedicar? Podría proponer yo Qué buen reflexión. dilema. Estoy preparado para reflexionar en la sociedad, para invitar a mi entorno a reflexionar. Antes de conectarnos a este CIPAS, estaba divagando ahí en el teléfono, pasando videos en TikTok y me salió uno de un canal de humor que sigo, que es mexicano, se llama Backdoor, y era un tipo, qué pena ponerme en estas de contar un video que es No, aburridorcísimo, pero no es lo pero cotidiano. sí. Y el tipo llega perdido en un carro y se para al lado de un mecánico y le dice, oye, ¿me puedes dar una mano? Es que estoy perdido. Vengo de Kant y me perdí Ah, yo lo vi, y le es menciona. buenísimo. Y le Lo vi. menciona a otro filósofo Heidegger. y le Sí. dice, y el man, sí, a Heidegger, y le dice, no, sabes que no tengo la respuesta, pero ya te llamo a mi compadre que él sí sabe. Y llama a otro mecánico y con un mecánico y un conductor de un carro hablando de temas filosóficos es algo que para nosotros hoy en día es tan eso es de otro mundo, eso no se ve. O sea, ¿qué hacen dos personas con esos trajes hablando de estos temas? No están en el entorno cotidiano para hablarse de eso. Entonces Ujú. pensaba yo, ¿por qué no podemos derrotar eso? No lo podemos cambiar, o sea, no podemos normalizar que ingenieros de sistemas reflexionemos, no podemos derrotar que eh, mm, ingenieros de audio reflexionen, hagan actividades diferentes, más, no sé, que requieran un poco más de ocio, más de liberar la pala. Más de nivel, Tal vez sí. sí, tal vez El sí, ocio positivo es precioso. tal vez a eso viene la inteligencia artificial, a liberar la pala. Qué reflexión. Mira que hay un colega tuyo, un estudiante también que yo le estoy dando, él no participa en estos espacios, precisamente me explica que tiene su esposa, su hija y bueno, pero él chatea bastante conmigo y escribe muy bien. Le gusta escribir, redacta y es se extiende y trata de ser muy riguroso con la escritura. Entonces, a mí me gusta cómo escribe, me comparte escritos. Entonces, en estos días me dice, yo creo que me equivoqué de carrera. Y yo, no. ¿Por qué? O sea, es que es el problema. ¿Por qué todo es un debate tan maniqueo? Porque un ingeniero no puede tener extraordinarias competencias comunicativas. Porque un ingeniero no puede redactar perfectamente bien o porque un ingeniero no puede escribir literatura. ¿Qué se lo impide? O sea, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque entonces el ingeniero debe ser parco, matemático y lógico. O sea, no puede ser lógico y también puede ser narrativo. Claro que lo puede ser. Es la integralidad. De hecho, el pensamiento debe tratar de enriquecerse de todas las aristas. Pero nosotros nos enseñan que si voy por este lado, pues por ahí. Y metas de ahí, no se mueva de allí. Yo, por ejemplo, soy muy transdisciplinar. Yo, pues, tengo mi formación en filosofía, también tengo mis estudios en educación, en sociología, la música también me fascina. Soy un fan, un melómano, pues también he estudiado música. Y entre más, es que ese concepto de felicidad de Aristóteles es tan precioso, la felicidad es la autorrealización. Y usted no se autorrealiza necesariamente con lo que consume. Usted se autorrealiza en ese sentido de la humanidad, de fortalecer su humanidad. Y cuando usted logra de pronto salir de muchos de esos temas de la sociedad del cansancio, ¿sí? Del agotamiento, de que yo me sobreexploto para poder tener algo que expresarle a los demás. Yo les conté a ustedes el modelo mercantil de Flamingo, creo que sí, que le fiaban a todos Sí, y que la gente con tal de tener una marca y una apariencia cuidaba el crédito y lo cuidaban, pero no ¿por qué? Porque les interesara un préstamo hipotecario en un banco, porque eran gente extremadamente pobre. Les interesaba porque era el mercado que le da la oportunidad de decirle a los demás, tengo unos tenis de 300.000 pesos. No importa que yo no tenga que comer, pero en la calle tengo mis tenis de
mis Jordan, mis Puma, mis Adidas. Y así nadie se lo diga, me interesa es los otros. O sea, hay esa pérdida. De hecho, el ocio se convirtió en algo negativo. El ocio, la pereza es la madre de todos los vicios. O el trabajar, trabajar y trabajar. O sea, es la sociedad del cansancio. Y bueno, y el espacio para hacer es complejo. Duan, ¿qué opinas de todo este tema del tiempo? ¿Cómo ves este tema de lo ético, de la reflexión, de estas discusiones en tu formación profesional? ¿A ti te parece importante o te parece, por el contrario, que el conocimiento técnico debería ser estrictamente técnico? No, no, precisamente quería tomar la palabra cuando dijo Santiago y usted llevó a colación el tema de la pala, y es que yo vi la conclusión relacionada a lo que dijo Santiago, ¿sí? Yo siento que uno debe ser consciente de cómo utiliza esta nueva tecnología, y pues yo soy consciente de que la utilizo de esa forma, ¿sí? Mi educación no solo se basa en investigación y demás, también a veces tiendo a apoyarme no solo en el estudio, sino también laboralmente con esta tecnología. Usted lo está diciendo con el tema de la aplicación que le masteriza una guitarra, Ujú. ¿sí? De pronto sí hay cosas que me ayudan a optimizar tiempos, y esos tiempos los dedico para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso veo positivo y el tema de la tecnología, siempre y cuando uno la utilice de la forma que debería utilizarse, ¿sí? Em, digamos que en cuanto a lo técnico, siento que está bien, pero siento que también es muy importante tener lo práctico y enfatizarse mucho en lo práctico, porque creo que eso es lo que le da a uno mucha experiencia, más que lo teórico. Genial. Y sacar tiempo, por ejemplo, para lo artístico, de disfrutar música. Nietzsche decía, la vida sin música sería un error, independiente de género que alguien escuche, pero la música es un lenitivo, es un salir, es algo que lo transforma a uno. El cine, el buen cine, la pintura, el arte. O sea, ese tema de que nos metan, de que solo servimos para una cosa y no para otras, claro, todos tendremos afinidades, ¿no? Hay la inteligencia múltiple, los distintos tipos de inteligencia, es natural, ¿sí? Pero eso no es una marca de yo no poder apreciar lo otro. Y ahí es donde el ocio es importante. En el momento en que yo pueda salirme un poco y apreciar, ir a un museo, por ejemplo, no sé si ustedes han visitado el Museo del Oro, ustedes están en Bogotá, y el Museo del Oro es una cosa, pero de loco. Eso me pone a ver esas piedras, o ese cuadro de la violencia de Obregón, que en la Casa de la Moneda es una cosa, o las custodias. Hay una custodia, son elementos religiosos que se utilizaban en el siglo XIX. Hay una custodia que es imposible calcular su valor. Entonces ahí explican, eso está súper protegido, tiene unas esmeraldas, gota de aceite, que es la esmeralda más cara, tiene más de 2000 esmeraldas, y sin embargo un zafiro azul pequeñito que casi ni brilla, entonces explican que ese zafiro vale más que cualquier otra. Eso es lo que nosotros llamamos la capacidad de asombro, eso es lo que enriquece la vida. Nietzsche, que era otro pensador, tenía una metáfora muy bonita en la evolución del hombre, él hablaba del superhombre, que era el hombre que deconstruyera los prejuicios, que llevara al piso las ideas establecidas, lo que nos dicen que tiene que ser. Entonces había una evolución. Entonces hablaba de la metáfora o de la fábula del camello, el león y el niño. Entonces decía, el hombre en principio es un camello. El camello es el animal más resistente del mundo, de los grandes mamíferos, ¿no? Puede pasar 2 semanas sin tomar agua y sin comer. Entonces, y es un animal de trabajo. Entonces, la primera etapa es el camello, el trabajo, la dureza. La segunda etapa es el león, el orgullo, la fortaleza, el abrirse campo, ¿sí? La imposición, el líder, el que se autoafirma a sí mismo, ¿no? Y la última etapa es el niño. Entonces le decían, y el niño es lo más cercano al superhombre. No es posible. Si el camello es el animal del trabajo, si el león es el animal de la fuerza, ¿cómo el niño va a ser lo más cercano al superhombre? Si es que el arquetipo que nos han vendido es que el hombre es la fuerza, el trabajo, no. Porque el niño no tiene prejuicios morales. El niño conserva su capacidad de asombro. Y solo se aprende cuando uno está dispuesto a asombrarse de lo que pasa, de asombrarse de cada cosa que pasa, de asombrarse, por ejemplo, uno nada más pensar en su cuerpo. Yo no soy biólogo ni soy médico, pero yo no pelo tengo entre mis libros incluso un medicina interna de Harrison, pues la mitad del libro no lo entiendo,
un concepto, pero por ejemplo ver cómo funciona en el cuerpo la insulina, el adenosintrifosfato, la descomposición metabólica del hígado, que el ácido que tenemos en el estómago sea capaz de romper cualquier parte de nuestra carne, nuestra piel y huesos y nos cayera una gota. Y ahí lo tenemos. Entonces, es una cosa loca, el equilibrio, las sinapsis neuronales. Y no es mi disciplina, pero me asombra, me sorprende. Y no porque no sea mi disciplina, pues no la leo, no la estudio y no dejo de fascinarme por eso. Entonces, cuando uno no pierde esa capacidad de asombro, yo creo que el peor enemigo del conocimiento es la naturalización. ¿Sí? Uno dar por sentado todo. Ah, sí, esto va a pasar así, esto va a pasar así, y por allá va a pasar eso, y va. Violencia en Colombia, mataron a tantos, una bomba, los mataron. Eso ya va dando indolencia y va quitando sensibilidad. El gran éxito, por eso es que se dice que una de las grandes conquistas humanas, que fue con lo que empezamos, es la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Era una locura que no se considera que el ser humano, por ser humano, tiene derechos. Y habían personas que no eran sujetas de derechos. No tenían derechos, eran esclavos o por temas raciales, no tienen derechos, o porque eran indígenas. Durante muchos años la iglesia dijo que los indígenas no tenían alma, o las mujeres no podían votar, no tenían derecho a votar. Entonces, y es algo que uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues pasó. Entonces, y son cosas que el ambiente y la época naturalizan, así como hoy en día, por ejemplo, en Colombia, naturalizar la violencia es una de las formas que nos tiene el subdesarrollo social. Ahorita hay una crisis gravísima y unos debates éticos y políticos muy grandes en Latinoamérica con la victoria de Milei en Argentina. ¿Cómo es posible que un tipo que decía que el tema de los órganos, de la venta de órganos, hay que buscar la forma de legalizarla, pues, con un tema tan complejo, o que el tipo diga que Irlanda es de las sociedades, de los últimos grandes éxitos del liberalismo y que más del 60%, por ejemplo, en educación, en salud, lo cubre el Estado, no son liberales, no tienen apertura económica, de hecho son sociedades estatalistas. Y entonces uno dice, pero bueno, si este tipo era tan impreciso, ¿cómo ganó? Retórico. Entonces, hay un video muy interesante, porque no todas las redes son malas, eso también es mentira, pues los puritanos de acá, es lo que decía ahorita Duan, es cómo usted utiliza las redes. Yo, por ejemplo, yo no soy muy fan de las redes, pero yo ya estoy viejito, entonces yo pongo mucho Facebook. Los que ya tenemos, ya hay una estadística que los que usamos Facebook ya tenemos cierta edad, ya lo que es TikTok e Instagram son como redes mandadas. Pero yo en Facebook encuentro material interesante. Entonces, por ejemplo, hacían el análisis retórico y persuasivo de Milei. No importa qué diga, era cómo lo decía. Entonces, toda la técnica visual, la oralidad, la capacidad de persuasión, así estuviera dando datos imprecisos, y la seguridad del cómo persuade. Entonces, somos sociedades persuadibles. Y en ese sentido, entonces, ¿dónde está la democracia? Creo que eso lo decíamos el CIPAS pasado, ¿no? Entonces, si la democracia va a ser por una cantidad de personas que no tienen un pensamiento crítico, que no se educan, que no reflexionan, que hoy, por ejemplo, discutíamos con los profes de ética, vuelvo y les comento el tema de las votaciones, y yo les decía algo a los colegas y decía, ¿sabes qué es lo peor? Estamos hablando de Soacha. Soacha a mí me dejaba loco a propósito de un impresionar de lo cotidiano. Yo tengo un gran maestro, un gran amigo que admiro mucho, que vive en Santandercito, en San Antonio del Tequendama, y yo eventualmente lo visito. Y uno pasaba por Soacha en época electoral, oiga, pero qué impresionante la cantidad de valles. Yo no me cabe en la cabeza como una administración pública. Yo no sé cuántos candidatos eran, pero eran muchos. Y todos tenían vallas en la avenida principal. Y vallas costosísimas. ¿De dónde sale esa plata? Entonces y lo peor de la ética de una democracia, hablando de justicia y hablando de bienestar, y miren, este va a ser un ejemplo genial para mi título de Bienestar y Justicia, es que el bienestar es inmediato y personal. Justicia es algo abstracto y universal. Bienestar, ¿sí? Llega el político, primero el bienestar simbólico. El político va y le da la mano, se sienta en sus mesas, se toma su agua panela y después le trae un mercadito, ¿sí? Y después le pregunta cuántos miembros son en su familia y el tipo cuenta, bueno, estos son 22 boticos acá. Entonces calcula el tamaño del mercado, le dice que haga una reunión con su familia y con sus amigos, usted le reúne 50 personas, el tipo le dice que por 2 meses le va a dar 200.000 pesos mensual,
para que usted mantenga 2 personas y 2 voticos, y el día de las elecciones lleve su tiquete de voto y le doy 50, 60 o 100 mil pesos. Eso es lo que mueve la política en Colombia. ¿Y saben qué es lo peor de una ciudadanía acrítica? Que la persona que recibe eso lo agradece y vota. Y no vota coaccionado, porque no lo pueden coaccionar, él está en el urna. Vota agradecido y defiende y se hace matar por ese candidato. Porque lo saludó, porque se sentó en su mesa, porque se reunió con su familia, porque lo reconoció, o sea, le dio un reconocimiento y le dio un billetico. Mi bienestar. Ah, que el tipo es un ladrón, que el tipo donde sacó la plata, que eso de dónde lo va. Eso a mí no me importa. Eso ya es un problema de la justicia. A mí me interesa mi bienestar. Y mi sueño, el sueño de ese colombiano, es que el tipo gane y que se acuerde de mí para que me siga echando limosna. Y la gente vive entre agradecimiento y esperanza. Y eso es el país. Por eso un político colombiano, hace muy poco, dijo en una entrevista que los programas, por ejemplo, de ciencias humanas, puntualmente carreras como filosofía, sociología o antropología, deberían ser eliminados de Colombia, porque no le estaban aportando nada a la sociedad, sino hacer paros y revueltas y que la gente se alborote, que eso no le servía al país. Entonces, la educación puede tener esa dimensión justa del pensamiento crítico, ¿sí? Y unirse con lo técnico. Eso en los griegos lo llaman poiesis y tecné. Poiesis no quiere decir poesía, o sea, etimológicamente sí comparten, pero poiesis es creación. O sea, crear y hacer con técnica, pero que esa técnica está acompañada de la creatividad, está acompañada del pensamiento, está acompañada de lo holístico del pensamiento. Ese es el fin de cursos como este, ¿no? Dentro de carreras técnicas, ¿no? Que no solo sea la parte técnica, sino también el ejercicio reflexivo, transformador, ciudadano, porque es que por más que yo tenga una profesión, eso no me quita mi estatuto de ciudadano. Ingeniero, técnico en audio, en mi caso pues filósofo, pero en cualquier caso los tres somos ciudadanos y estamos cobijados por un sistema político y por un sistema electoral y por un sistema democrático y convivimos en la misma ciudad, independiente de que cada uno tenga su formación y su campo de acción laboral diferente, ¿no? Entonces, es como nos segregan cuando hay muchas cosas en las que tenemos que estar, digamos, conscientes de que la educación debe ser transversal en todas esas líneas. Ese es como el debate, y eso se me ocurrió ahorita, no lo preparé. Genial eso que se me ocurrió de entre lo justo y el bienestar. Por eso se llama dilemas éticos, el bienestar y la justicia. El bienestar es lo que a mí me afecta. Lo justo es lo que debería afectar a los demás. ¿Qué nos debe preocupar? Justo. ¿Qué opinan, muchachos? Sí, profe, de lo que hablas, recojo varias ideas y también las ato a mi realidad. Y me haces, este tema de mi ley me hace a mí, me hace a mi ego bastante daño. Yo sí, digamos que me apasiono mucho con los temas Bueno, políticos. Y sí, cuando escuché que ganó, para mí fue un golpe. un golpe, una derrota como... eh, y cuando pasó, lo escuché el domingo en una noticia y el domingo estaba reunido yo con mi sobrino, un pelado de 16 años, y él ni siquiera estaba escuchando bien la noticia, sino escuchó como que sigan, sí, qué pasaría con mi ley y algo así, y votó el comentario espontáneamente y dijo, yo votaría por mi ley. Y con todo el dolor tuve que voltearlo a ver y lo vi seguramente con unos ojos con los que no me hubiera gustado ver a un ser De querido. dolor. Sí, sí. No, porque no, o sea, mi dolor se fue al traste y vino Rabia. una ira que yo le dije, pero usted es de los míos, somos de los jodidos. ¿Usted cómo puede estar diciendo eso? No se lo dije, lo pensé, pero Bien. y en ese momento me acordé de un amigo que tengo que es del colegio y el tipo
fue, mientras estábamos en el colegio, fue rojo. O sea, él era Ujú. de ideas de Izquierda. izquierda, entró a la universidad, en la universidad se volvió capucho, salió de la universidad y después de la universidad se volvió, yo lo jodo y le digo que facho porque pues defiende las ideas de Milei y me ha Ah, invitado incluso a conferencias de Milei en Colombia. Y, y yo no me explico qué transición debe hacer un sujeto para llegar de ese extremo al otro. a otro. Pero bueno, y he tenido que sufrir con ese amigo eh, su conducta de quererme hacer sujeto de su visión política, Mm. de querérmela meter hasta por los oídos, por los ojos, por los poros, y no puedo, no puedo. Yo no comparto esa transición porque yo estoy más situado hacia la izquierda y Ujú. no comparto esa transición. Entonces, para mí es muy incómodo. Y en el momento en que me pasó con mi sobrino, dije, no, alto, guárdese todos sus comentarios porque va a entrar en la rutina de su amigo que está situado a la extrema derecha, tratando de venderle a usted la extrema derecha. Y yo no voy a venderle a mi sobrino mi posición política, pero sí me dije de qué estamos siendo sujetos. Este sistema del mercado, dueño de los medios de comunicación, apoderado de las mentes de los pelados, vendiéndoles una narrativa constante, espectacular, con toda la parn- eh, Parafernalia. no pude decirlo. Arriba, parafernalia. Parafernalia, Ujú. eh, como lo hace Milei, o sea, con la ayuda de los medios de comunicación, Ujú. con la ayuda de TikTok, llegándole a esos niños que no tienen una construcción crítica, que ven la ética como muy seguramente la ven ingenieros que están muy cansados porque dicen, yo no necesito ver ética, yo necesito ver matemáticas y programación para terminar. ¿Me están escuchando? Sí, 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 claro. Ok. Esos niños muy seguramente en el colegio están en la misma dinámica, diciendo, a mí para qué me sirve la ética y los valores. Yo no necesito esa materia. Yo quiero consumir otro tipo de contenidos. Entonces son personas que están siendo víctimas de inteligencia artificial, víctimas del sistema de mercado, del sistema de los medios de comunicación y en últimas la democracia resulta estando reducida a quienes están ubicados en ese poder, en el poder de llegarle a esos sujetos, a contarles una narrativa donde no tienen una capacidad de evaluar un contenido de manera crítica y poder tomar una decisión evaluando las propuestas, evaluando los decires, las maneras de esas personas, como una persona de verdad tan radical, tan violenta como nada más en su discurso, le van a dar el acceso a un ejército como el ejército de Argentina, ¿sí? O sea, No, y eso va a es que seguir eso es de unas pasando. dimensiones brutales, o sea, es que No, ese y eso es lo que tipo, se llama ahorita propaganda negra. si solamente su discurso es tan tóxico, ¿cómo podrá hacer ese tipo al frente de unas fuerzas armadas? Es que es algo que deberían preguntarse cualquier niño que está expuesto a eso. O sea, si le das a las armas a un loco, los derechos humanos valieron nada. Todos los acuerdos a los que llegaron las personas que estuvieron antes de nosotros. eh, no sirvieron para nada. Fíjate que la idea, escuchaba yo en la conversación radial que nos proponen para los contenidos de la unidad 2 Ujú. del curso, o es la unidad 3 unidad 2
tal, NO2. Sí, esa no En la- esa, en esa conversación radial, la abogada invitada dice que la idea de los derechos humanos era eh, evitar que se repitiera esos holocaustos, pero, personaje. pero mira lo que estamos viviendo hoy. Los Ujú. derechos humanos, si estaban para evitar que se repitiera, no lo lograron, no lo consiguieron y podríamos decir que son un fracaso, que No, pero sí está interesante. aunque estén ahí en un papel, aunque hayamos logrado cambiar algunas conciencias, hoy en día estamos expuestos a una generación que viene ma- eh, sin esos conceptos, que no tiene la idea de qué es y para qué sirven los derechos humanos, para qué fueron creados, si eran para evitar que esto se repitiera y ahora esas personas, esas nuevas generaciones votan para darle ejércitos a locos como Milei. Los derechos humanos se fueron al traste, fracasaron porque no se preocuparon, o sea, los pusimos en un papel y no se los entregamos a las personas que están encargadas de tomar decisiones de a quién se le da el poder. Y Mira, ahorita mira un personas tema, locas como Hitler, igual a Milei, están enfrente de ejércitos y podrán cometer locuras no, que los pero por ejemplo, ¿tú derechos... qué opinas del caso Trump? Lo de Trump fue también un pánico porque es el ejército más poderoso del mundo. Mm, Y curiosamente Trump, porque hay una conexión entre el discurso y el acto, para volver al debate ético, ¿no? De la conexión. Trump era un bocazas, ¿no? Era un tipo que hablaba pues de la guerra y que... bla, bla, bla. Pero a la hora del té, el man se sentó con varios países, tuvo cierta pausa con el tema ruso, tuvo cierta pausa con el tema Oriente Medio, solo un poquito bocón, pero se llegó también a conversaciones con Corea del Norte. Es el gran problema, ¿sabes cuál es? De toda esta parte política y otra vez conectándolo con los ciudadanos tiene que ver con el discurso que vende. Nosotros no estuvimos lejos de, por ejemplo, el caso Rodolfo Hernández. Lo de Rodolfo Hernández fue una campaña ujú. curiosísima cuando él fue alcalde de Bucaramanga. Él tiene un hermano filósofo. Entonces creo que el eslogan era ética, estética y lógica. Cosa, y el tipo se reivindicaba kantiano. Rodolfo, claro, el filósofo era el hermano, no. Pero entonces él se reivindicaba. Y en alguna entrevista le preguntan, venga, Rodolfo, usted que habla tanto de ética kantiana, ¿cuál es el imperativo de Kant? ¿Cuál es el imperativo categórico? O sea, ¿qué haría Kant éticamente en esto? Y creo que la respuesta fue palabras más, palabras menos, sacar a todos estos corruptos de aquí. Evidentemente, jamás. Era el tema de utilizar ciertas Perdió, figuras discursivas rimbombantes, ¿no? Que eso es sí, lo que está pegando ahorita mucho en la política. Entonces, sí, sí. eso es un caso curioso, porque lo de Milei estrictamente fue un tema de análisis de sensaciones, de desgaste de una ciudadanía, pues y eso que Argentina es una sociedad pues, que tiene cierta cuna de la cultura y muchos medios de comunicación han hecho producciones muy interesantes, de hecho, está en materia de filosofía y, bueno, tiene cosas bacanas, pero digamos que frente a la inflación y frente, porque uno siempre escucha los dos discursos, ¿no? Le escuchaba yo un sociólogo que no es ni de izquierda ni de Volvemos derecha, es un la tipo centrado. manipulación, la manipulación que hace el papa sistema mercado, que es Sí, el papa claro. de todos los sistemas, Claro, es que en usted este le cree caso. inflación, es la guerra de implosión interna. Usted pues, da el caso de Sí, Venezuela, cuando era la sociedad más próspera de Latinoamérica, la Arabia Saudita de América, a una crisis, pues solo, creo que solo fue superada, creo que ya superó la de la República de Weimar. O sea, es una cosa gravísima. Y es muy interesante porque también tiene que ver, alguien hablaba sobre mucha parte de ahí, por ejemplo, tendencias a decir que muchos de los discursos, por ejemplo, progresistas o feministas están financiados por grandes corporaciones para debilitar estructuras ideológicas y políticas. Entonces, vamos, por ejemplo, el tema de la contradicción. Entonces, le hacían unas cuentas, por ejemplo, de la contradicción bueno, y eso es con fotografías, todo eso es parte de la política y eso es muy interesante. Por ejemplo, decían, sí, no les gusta la riqueza, denostan de la acumulación del capital, pero solo usan Gucci, Chanel, Ferragamo, X marca, X otra. O un caso en Colombia célebre de una funcionaria que pues siempre reivindicó el discurso de la
reducción del salario de los congresistas, y cuando llegó al poder dijo, no, yo no voy a renunciar a mi salario porque yo tengo 2 hijos y soy madre soltera. Entonces, el tema es estar acá y estar acá. Una cosa es ser político, otra cosa es gobernar. Y ahí es muy importante cómo funciona el equilibrio de poderes. O sea, hay una cantidad de cosas que van más allá de lo que una persona diga en el discurso, porque son sobre todo temas de repúblicas con independencia de poderes. O sea, hay cierto control estatal. Yo no estoy muy enterado qué tan sólido es el control estatal argentino, pero sí sé que tiene el Estado de Montesquieu, o sea, tiene división de poderes. Entonces, es interesante cuando un presidente hace campaña extralimitándose de las funciones presidenciales, como si él puede llegar a decir, estado de excepción mañana, quítate lo que yo diga. No, tampoco funciona tan así. Otro lema que escuché bonito en Colombia, algún momento alguien dijo, un pensador dijo, en Colombia los problemas son los que mandan. Uno puede tener la mayor intención de paz, por ejemplo, en el caso de Colombia, pero el tema del conflicto es supremamente complejo y muchos esperábamos, porque hasta uno se metió en esa salsa, de que los grandes conflictos colombianos se iban a solucionar lo más pronto en materia política. Y lejos de eso, secuestran al papá de uno de los futbolistas más queridos e importantes del país, y se arma un escándalo internacional que generó el rechazo. Es una cosa de locos. O sea, hay unas circunstancias dentro del poder muy interesantes porque éticamente y a propósito de justicia, quien ejerce una presidencia no está para ejercer el poder, está para defender el Estado de Derecho. O sea, eso debería ser un principio ético básico de un político. Pero siempre lo asociamos a que quien llega al poder. O sea, no, debería llegar a defender el Estado de Derecho. Es el encargado, porque una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno es transitorio. El Estado es la conjunción de territorio, instituciones y población. ¿Sí? El gobierno es un tema transitorio que administra y garantiza el Estado de Derecho. Eso es lo que éticamente debería ser. Si no se da, llegan todas estas preocupaciones, este tipo de formas de campaña, este tipo de discursos de odio, este tipo de exacerbación de la violencia, el tema del capital. O sea, por eso la importancia de retornar al tema ético como algo crítico, ciudadanía crítica, una ciudadanía capaz de pensar, de razonar, de discutir, de hablar, de opinar, de exigir, de entender, y es la transdisciplinaridad. ¿Por qué una persona que estudia cualquier carrera no debería conocer principios básicos de economía? ¿Por qué no conocer principios básicos de mercado? ¿Por qué no conocer principios básicos de política? Sí, hombre, si eso es nuestro diario vivir, nosotros vivimos en función de eso. Entonces, ese es como el papel ético transversal, reflexivo, filosofía moral, examinar nuestros actos. Hay una sana recomendación que siempre antes de irnos a dormir, soltar el celular, apagar Netflix o HBO un rato y dedicar 10 minuticos a meditar el día. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo se hizo? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en mi país? ¿Qué pasó en mi barrio? ¿Qué pasó conmigo? Y que cada vez que uno se acueste, ¿qué aprendí hoy? Hoy me leí alguna pendejada, o vi algo interesante en internet, llevo una bitácora de aprendizajes curiosos, cosas que me interesan, hoy reflexioné eso, el ejercicio, por ejemplo, hay mucha gente que hace el ejercicio, a mí me parece bonito, el de los diarios, y es bonito porque es mantener ese diálogo al margen de un sistema que siempre nos lleva a la fatiga, a la fatiga. Canses y cuando se canse, mire el celular. Y cuando se canse, bueno, ese tema del algoritmo de los videos de 30 segundos, eso tiene unos estudios neuropsicológicos bárbaros. ¿Por qué los contenidos cada vez más cortos? Twitter fue el que empezó la tendencia, solo 300 caracteres. Después los videos, no, ya nadie ve videos largos. Y nos acostumbramos tanto que, pues, no sé, yo no soy mucho de esos, pero casi todo el mundo, si le envían un audio de más de 2 minutos, la gente lo piensa para escucharlo. Y como WhatsApp vio que estaba pasando eso, que ya para la gente escuchar unos de 2 minutos es demasiado, entonces le pusieron el 2X. Pues si está largo, escúchelo rapidito. O sea, no ponga atención, esté. Y el cerebro siempre lo mantienen así. Entonces el video son 30 segundos y los textos tienen que ser muy cortos. Y hágale, y para adelante. Esa pausa, esa reflexión, venga. Yo también me cuestiono a mí mismo, cuestiono mis principios morales, no lo están quitando. Ese ocio no lo están quitando. Ese, por ejemplo, hoy, no sé, por acá por donde yo veo una luna en el día preciosa. Uno sentarse a ver un rato esa luna, buscar un poco sobre la luna, cuál es el fenómeno físico que pasa o astrofísico cuando la luna aparece en el día en el cielo. Son esas cosas que es bonito ponerle la pausa porque al fin de los días, pues todos somos seres para la muerte. O sea, somos seres finitos.
Por más que acumulemos plata, riquezas, títulos, carros, lo que sea, somos seres finitos. Y al final de este el tiempo, decía Séneca, con la vida, la podemos ver como muy larga o como muy corta. Larga y suficiente si examinamos nuestro comportamiento y si crecemos con nuestro comportamiento y entendemos las dinámicas con las cuales vamos. Corta, pues si se nos va la vida en futilidades, se nos va la vida en iras, se nos va la vida en acumulaciones, se nos va la vida en odios, en rencores, y pues entonces ahí la vida, cuando menos piense y uno esté a postrimerías, hay que decir con Séneca, no, con Marco Aurelio, decía, el emperador romano antes de morir, eh, no, esa era de Séneca, perdón. Confieso que he vivido y el camino que me ha trazado la fortuna lo he recorrido. Esas meditaciones son bonitas para darle una pausa y una reflexión profunda a esto. Bueno, se nos fue el tiempo larguísimo, muchachos. ¿Qué conclusiones tienen? Porque si no, los demás no van a ver. El anterior sí, pues, lo vieron varios estudiantes, me lo comentaron, me alegró. Sé que no se pueden conectar, pues siempre, entre otras cosas, porque pues están compartiendo con sus familias o bueno, llegan muy cansados del trabajo, es comprensible, pero me agradó ver que el anterior, yo lo subí a YouTube porque me dijeron que había unas complicaciones algunos no tenían acceso, no sé por qué, entonces lo subí a YouTube para que fuera público y pues ha tenido buena recepción por parte de compañeros. Entonces, ¿qué reflexiones finales tenemos, muchachos? Duan, ¿qué opinas de toda esta tertulia extensa e intensa que hemos tenido? No, bueno, creo que todo es, ¿cómo se dice eso? Todo eso es de aprendizaje. Cada palabra cada tema que se toca en este espacio creo que es enriquecedor, ¿no? Entonces hay temas que de pronto no metí la mano, pues porque no soy muy familiarizado, pero me gusta mucho escucharlos, pues porque genera ese conocimiento, ¿no? Y es bueno saber un poco de todo y pues también qué bueno es, obviamente sería mucho mejor que participaran más personas, pues porque cada uno tenemos nuestro diferente punto de vista y pues eso nos ayuda a entendernos, ¿sí? No juzgar solamente desde mi perspectiva, sino también el por qué esta persona piensa así o por qué lo llevó a pensar así también. Creo que cada uno vivimos un mundo distinto y creo que a raíz de eso es que nos vamos formando y los pensamientos de las demás personas ayudan a construir nuestros valores, ¿sí? Nuestra nueva forma de pensar, ¿no? Creo que es una evolución constante. Qué bonito. Mira, mira que ese tema de la escucha, la paciencia para escuchar y el saber escuchar. Pablo Freire hace una cosa preciosa. Pablo Freire habló de una narración en Guinea. Yo estuve en Guinea haciendo pues trabajos de pedagogía con comunidades, educación popular. Y había un abuelo que estaba en todas las reuniones, en todas. Y él siempre hacia atrás y no hablaba. Silencio absoluto. Fueron 4 o 5 conferencias y el señor siempre llegaba, se hacía atrás y no hablaba. Entonces, bueno, le gusta escuchar, ahí está parchado, pues, como un abuelo, empobrecido, entonces, ¿no? En el último taller, cuando ya estaban cerrando, el abuelo dice, ¿puedo opinar? Y dice Freire que fue la síntesis y el nivel de comprensión más impresionante que ni los académicos, ni los teóricos, ni nada. Que el señor en el momento en que escuchó y cuando dijo hablar, ese señor o sea, hizo una síntesis, una recolección que el mismo Freire, pues de ahí Freire empezó a hablar, no es una cosa potentísima en la educación, que es la escucha activa. Una cosa es que el silencio, la moderación, pero si uno está pendiente y sobre todo esa conciencia de estar aprendiendo "Uy, qué interesante este tema y lo pongo uno urdiendo, escuchar es de las cosas más difíciles, porque hoy en día en esta sociedad todo es ruido, todos son videos cortos, todos son sensacionalismos, la historia, el reel, la cosa, no saben cómo llamar la atención, una cantidad de vainas, pues que siempre es buscando hacer ruido. Una cosa es crear, digamos, o tener una red, es esto que estamos haciendo, círculos de palabras. De hecho, ese concepto, no sé si lo unas logras acabo de ver, pero el concepto es indígena, el círculo de palabras, eso es. Entonces, los mayores con los menores, hablar, la palabra, la tradición, la medicina, es muy lindo. Una cosa es el círculo de palabras, otra cosa es el ruido.
Ahí donde los invito a propósito de esa reflexión bonita de Duván de escuchar con paciencia, porque es que ya vamos hablando más de hora y media. Es muy bonito porque es el arte de escuchar, muy bonito. Santiago, ¿qué reflexión dejas para este CIPA? Gracias, profe, gracias, Duan. Sí, tengo tres reflexioncitas por aquí, las estaba apuntando para que no se me fueran a perder. Muy bien. Y una va en, em, como en torno a lo que dices sobre la situación que ocurrió con el papá de Luis Díaz. Creo que Ujú, eh, una situación como esta mm, es adversa realmente, pero se puede buscar la oportunidad en la adversidad y es que el país mostró qué rápido se puede unir en una sola voz para rechazar un acto que está mal, está ujú, súper mal el secuestro y que podemos ponernos de acuerdo para tomar acción para evitar que eso ocurra. Es decir, si hay sujetos que lo están haciendo y lo consideran como su único medio de sustento, ¿qué alternativas de sustento podemos sugerir como sociedad para esas ujú. personas y que dejen de hacer cosas que la sociedad, que nosotros consideramos que está mal, que no deberían seguir haciendo? Entonces, esa es una Muy reflexión bueno. ahí súper importante, es que de la adversidad podemos tomar una oportunidad y ponernos de acuerdo para tomar acción en contra de las cosas que están mal. Como país, demostramos que ya somos capaces de ponernos de acuerdo rápidamente en algo que está mal. ¿Cómo podríamos ponernos de acuerdo para llegar a un consenso rápidamente en decir que eh, atacar a una niña en un estadio con bullying y gritarle Ujú. fuera, fuera, fuera y fuera hasta que la niña se salga, también está mal? Ah, Sin importar de qué lado del espectro político nos paremos, podemos rechazarlo. Yo creo los que mínimos tanto éticos que le llaman. personas que están tanto de la izquierda como del lado de la extrema izquierda como del lado de la extrema derecha pueden identificar cuáles son esas cosas y unirnos en una sola voz para buscar cambios significativos. Y es un ejemplo muy reciente como para traerlo, no sé, en un próximo curso, en un diálogo, para que personas que no están muy vinculadas con estos temas se identifiquen y digan: ve, sí, sí podemos, vea que es cierto, sí podemos. Esa es una. Otra sería en torno a lo que se venía hablando con Duván acerca de la inteligencia artificial. También me lleva a pensar, y con lo que tú nos acabas de comentar en este CIPAS, que y me lleva a concluir que también la inteligencia artificial es una oportunidad para acercar a la humanidad a temas ajenos actualmente, hoy en día, como a los derechos humanos. Es Ujú. decir, podemos explotar la inteligencia artificial para acercarnos a esas mentes que están lejos, a esos niños. Y si las derechas de extrema llegan, ¿por qué no personas tan inteligentes como usted, profe, que, Gracias. eh, que lleguen de alguna manera, no sé, aliados con ingenieros de sistemas, aliados con Ujú. ingenieros de sonidos, llegar, aprovechar las estrategias que se utilizan hoy en día como la inteligencia artificial para llegar a esas mentes y mostrarles qué son los derechos humanos y la Excelente. importancia que tienen para evitar repetir desastres en la humanidad, que es la realidad por la que nacieron los derechos humanos, ¿sí? Eh, para la no repetición. Y la tercera ya es una conclusión como incorporándole un agradecimiento a la suerte, tal vez, al destino, eh, de permitirme este curso en este tiempo con usted, profe, y con Gracias. la compañía de Duan, porque me hace sentir en un curso de una escuela japonesa, en la que estoy con mi profesor
y máximo 2 alumnos. Entonces se ha abierto una ventana en la que he podido escuchar su saber, profe, y me ha enriquecido bastante y me ha llenado de valor para poder decir algunas cosas, para poder darle fuerza a las cuerdas vocales y sacar esos pensamientos que se me eh, antojan incómodos a la hora de apagar todos los aparatos y me roban el sueño. Muchas Eso gracias. no, es fenomenal. Yo creo que el gran éxito de estos cursos, y no, me dejas muy pensativo, el tema del sincretismo que Vélez Verde este espacio lo da. Esta mediación de la palabra es posible por una plataforma tecnológica, pues que la tuvieron que desarrollar. Pues, me imagino que los que desarrollan estas vainas de Teams, todo eso es una cosa pues de locos, ¿no? Esos ingenieros y la cercanía que eso da, que es el mismo debate que le escuchaba yo al rector de la UNAD con el tema de la accesibilidad o de lo que escuchaba yo con los de sociología, que converso mucho. Y entonces era eso, como estas cosas que son producciones ingenieriles, fundamentalmente toda esta plataforma tecnológica, se conecta con lo humano para cualificar la educación. Por ejemplo, en la sede de la UNAD muchas veces uno tiene un problema con un computador y pues uno podrá saber de sus ciencias humanas, pero pues a la hora que el computador le pase algo o el correo institucional, pues uno va corriendo donde el ingeniero y ven, ingeniero, por favor, tengo X problema. Eso es técnica, técnica y poiesis, técnica y creación. Cuando hay equilibrio, no cuando hay que esta encima de esta, no. Cuando hay equilibrio entre la tecné y la poiesis, entre lo que se crea y lo técnico, pues el conocimiento está para el servicio de la humanidad. Creo que es una conclusión muy bonita, muchachos. Muchas gracias. Nos quedó un último CIPAS de este curso. Estoy viendo, la guía cierra el 6. La idea sería como hacerlo un par de días antes. No sé si les parece, ojalá me puedan acompañar. Si está muy largo, lo hacemos más corto, pero ojalá me puedan acompañar. Por lo menos ustedes dos, y naturalmente, si alguien más puede, sería interesantísimo. El lunes, no, ¿qué? El lunes 4. Sí pueden a las 8 de la noche, ¿les parece? Sí, profe, yo puedo. ¿Dubán podrías el lunes 4 a las 8 de la noche? Sí, señor, a las 8, ¿sí me dice? Sí, sí puedes a las 8 o si tienen otra propuesta de día y hora, yo también me suscribo, porque la idea es que ustedes por lo menos me acompañen, porque no crean que esto, o sea, esto no es el ejercicio de que yo les hablo, es también todo lo que yo aprendo, o sea, todo lo que uno se enriquece de eso, entonces para mí también además de una función, yo por lo menos yo me gozo lo que hago, yo esto lo veo como una actividad del pensamiento interesante. Entonces, si tienen otra propuesta de día y hora, sería genial. ¿Les parece entonces el No, lunes profe, a las yo 8? sí, estoy de acuerdo con el día y la hora. ¿Dubán? Sí, señor, me confirma, o sea, el lunes, Lunes ¿de 4 de qué fecha? diciembre. Sería de Cuatro. este lunes que viene es 26, ¿qué? 27, sería este lunes que viene en 8, Ok, porque ya la sí, cátedra sí, se ya. acaba el 6. Entonces podríamos hacer de pronto reflexiones finales. Tenemos los derechos humanos, que es lo que te va a trabajar ahorita. El tema de la escritura, que también va a ser interesante. Y bueno, para que le demos también como ese balance final al curso y las propuestas, naturalmente, porque la idea también es recibir esas retroalimentaciones que siempre son muy valiosas. Entonces, listo, lo voy a programar para el lunes 4 a las 8 de la noche. El tema central, pues como ven, yo pongo un título, pero no es una camisa de fuerza, no creo en las camisas de fuerza en educación, pero pues sí puede ser un tópico para discutir, yo creo que va a ser los derechos humanos. Si se me ocurre algo con qué complementarlo, ahí lo complementamos. Entonces voy a parar la grabación por ahora y listo, muchachos, nos vamos a ver entonces, el lunes 4, ya saben que cualquier duda